Cuaresma, tiempo de conversión. Preparemos nuestra vida a la gran fiesta de la Pascua. Reflexionemos en nuestras pláticas cuaresmales. Muy buenas noches, muchas gracias por permitirnos compartir esta última plática de esta semana previa a la Semana Santa. Les hemos llamado ejercicios espirituales de Cuaresma. El primer día, lunes, compartí con ustedes algunas de las primeras palabras que el Papa Francisco nos ha ido diciendo. El martes estuvo el Padre Orlando con el tema Creo en Dios Padre. Anteayer, un servidor, estuve con ustedes compartiendo el tema de nuestra fe en Jesucristo. Ayer el Padre Pedro Arriaga compartió con ustedes el tema sobre nuestra fe en el Espíritu Santo. Y hoy concluimos con este ciclo de los artículos fundamentales de nuestra fe: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y la Iglesia. Esta tarde o esta noche me hace favor de acompañar nuevamente la hermana Josefina Arteaga, hermanas del Buen Pastor. Hermana, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, don Felipe, y buenas noches a todos los radioescuchas en esta noche. Bien, repito que hoy vamos a decir lo que creemos en el credo. Lo vamos a compartir, a reflexionar primero con unas palabras que ha dicho el Papa Francisco y luego con otras palabras de la Santa Biblia. Decimos en el credo: creo en la Iglesia, que es una, santa y católica. Vivir esta fe nos ayuda a celebrar mejor los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor, celebrados por su Iglesia. Pero antes de iniciar el tema de hoy, leamos unas respuestas que nos llegaron al programa de anteayer sobre la fe en Jesucristo. Preguntábamos para ti, ¿qué es lo que más te llama la atención de Jesucristo? Y después decíamos, ¿cómo morir y resucitar con Él? La hermana José nos va a hacer el favor de leer las respuestas que llegaron, pero ya no tuvimos tiempo de compartir con ustedes. A mí, lo que más me atrae de Jesús es su corazón entregado por amor hacia nosotros. Morir en Cristo es dejar el pecado, con su ejemplo de vida y con su ayuda, y así resucitar unidos a Él. Morir y resucitar con Cristo es ayudarlo a cargar su cruz. Si vivo su dolor, entiendo lo que sufrió, y ese dolor lo convierto en amor para ofrecerlo a mis hermanos. Estas fueron las respuestas de hace 2 días. De la primera no hay el nombre que las envía. De la segunda, la última, alguien que me parece que es un seudónimo, se llama Princesa, da estas respuestas. Las repito. Dice alguien: a mí lo que más me atrae de Jesús es su corazón, entregado por amor hacia nosotros. En efecto, es lo que más nos convence, lo que más nos atrae. Y después la otra pregunta que decían: ¿qué implica para ti morir y resucitar con Cristo? Y dice esta persona: morir en Cristo es dejar el pecado. Con su ayuda y con su ejemplo es posible, y así resucitar unidos a Él. Y luego quien se llama Princesa dice: morir y resucitar con Cristo es ayudarlo a cargar su cruz. Qué bonita respuesta. Ayudarlo a cargar su cruz, porque hoy la sigue cargando en todos los que de una u otra forma sufrimos, en aquellos que sufren más que tú y que yo. Y dice esta persona, Princesa: si vivo su dolor, entiendo lo que sufrió, y ese dolor lo convierto en amor para ofrecerlo a mis hermanos. Es la mejor forma de ayudarlo a llevar su cruz. Muchas gracias por estas respuestas que quedaron pendientes anteayer. Empecemos hoy con nuestro canto ya tradicional. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en su Hijo Jesucristo, que vino al mundo para salvarnos. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Creo en el Espíritu Santo, que siempre guía a su Iglesia. Señor, yo creo,
pero aumenta mi fe. Que el Señor nos aumente con la gracia de su Espíritu Santo esta fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo y en su Iglesia. La hermana José nos va a leer un texto de Mateo 16:18, que es un texto ya muy clásico, y es en esos de los pocos lugares donde Jesús habla de iglesia, y Él mismo la menciona. La palabra iglesia viene del griego, y que significa kaleo, es decir, es desde, kaleo es los que son llamados, si los que son convocados. Eso significa iglesia, los que son convocados, los que son llamados. Así como el pueblo de Israel fue llamado, también nosotros somos llamados. Pero esta cita bíblica es muy importante porque es donde Jesús habla de su iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Pues yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia, y el imperio de los muertos no la vencerá. Palabra de Dios. Considero que en esta reflexión que vamos a hacer en esta noche, vamos a seguir interiorizando estas palabras de Jesús en este momento de construir la iglesia. La invitación es de Dios para seguir construyendo una iglesia viva, una iglesia que dé testimonio de este encuentro con Jesús. El Papa Benedicto, al igual que sus antecesores, nos ha hablado ya en su corto tiempo que lleva sobre la iglesia en varios momentos. Este día, viernes 22, se reunió con los diplomáticos que tienen representación allá en la Santa Sede, que son más de 150. Son 150 naciones que tienen alguna relación con la iglesia. Y sobre todo con los periodistas, el sábado anterior, él les explicó cómo no es fácil entender lo que es la iglesia. Bueno, pues esta noche vamos a compartir en primer lugar con ustedes algunas de las expresiones del Papa Francisco. Por ejemplo, dice así: edificar la iglesia, la esposa de Cristo, sobre aquella piedra angular que es el mismo Señor. He aquí otro movimiento de nuestra vida: edificar. Porque recuerden que Jesucristo dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificar es construir. ¿Y cómo se hace una edificación? Pues no todo son piedras, no todo es cemento, no todo es varilla, no todo es madera, no todo son tejas, no todo son ventanas, no todo son puertas, no todo son sillas. En una edificación entra de todo, como en la iglesia. La iglesia no todo es el Papa, ni todos son los obispos, ni todos son las religiosas, somos todos, con una gran variedad, como nos dirá más adelante incluso el mismo San Pablo. Dice el Papa Francisco: podemos caminar todo lo que queramos, podemos edificar muchas cosas, pero si no confesamos, si no declaramos nuestra fe en Jesucristo, la cosa no va. Es una expresión muy propia suya: la cosa no va, si las cosas no funcionan. Y concluye esta primera frase el Papa Francisco: nos convertiremos en una ONG asistencial, pero no en la iglesia, esposa del Señor. Esto lo comentábamos un poquito el lunes, pero es bien importante, y por eso lo retomamos. Es decir, la iglesia no es una ONG, no es una organización social o política, no es una empresa económica. La iglesia es otra cosa. Pero lo más difícil es creer en la iglesia. Creer en Dios, pues a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero es más fácil. Creer en Jesucristo es bastante más fácil porque está muy cerca de nosotros. Creer en el Espíritu Santo ya nos cuesta un poco más porque es invisible y a veces nos lo representamos como una palomita, pero el Espíritu Santo no es una paloma, es la fuerza, el Espíritu de Dios. Pero creer en la iglesia, eso sí que cuesta más trabajo. ¿Cómo se le ocurrió a Jesucristo dejar esta iglesia? ¿Por qué no dejó un ejército de ángeles que continuaran su obra? ¿O de puras gentes santas que Él, como a la Virgen María, preservara de todo pecado? No, dejó a seres humanos limitados y pecadores como cualquiera, como usted y como yo, que somos iglesia. Pero para nosotros lo más importante en la iglesia es Jesucristo. Vamos a ver otras frases
de cómo precisamente el Papa Francisco nos está insistiendo en esta dimensión de no hacer a un lado a Jesucristo. Lo importante para la Iglesia no es la Iglesia, lo importante es Jesucristo y en Cristo construir el reino de Dios. Hermana, ¿qué más nos ha dicho el Papa? También nos dice: yo querría que todos tengamos el coraje de caminar en presencia del Señor, con la cruz del Señor, y de edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor que se ha derramado sobre la cruz, y de confesar la única gloria, Cristo crucificado, y así la Iglesia irá adelante. Lo que nos dice el Papa desde mi reflexión nos vuelve a insistir en edificar, construir en la fe una Iglesia viva, y por la fe ir construyendo esta Iglesia, como Él nos dice, sobre la sangre del Señor que se ha derramado sobre la cruz. La cruz, como ya se ha reflexionado, tiene muchas dimensiones, pero nuestra Iglesia también ha tenido la cruz del martirio, donde hay derramamiento de sangre por la fe, donde se entrega la vida por la fe. Entonces, hoy nos invita a seguir caminando, como dice, tener la valentía, la fuerza, el coraje de caminar en presencia del Señor con la cruz del Señor, con lo que implica caminar con la cruz del Señor y confesar la única gloria que es Cristo crucificado. Solo así nuestra Iglesia caminará y avanzará. Qué importante es esto, porque ahora ya estamos por empezar la Semana Santa y es precisamente celebrar la pasión, muerte del Señor y luego su resurrección. Y la Iglesia, ¿dónde y cuándo fue fundada? Pues fundamentalmente en la cruz. Después se manifestó en Pentecostés. Pero Jesús dice: cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y por eso tanta gente se reúne en las iglesias, tanta gente hace viacrucis, no solamente esos famosos ya televisados de Iztapalapa y otras partes, sino también muchísimas gentes que, aunque no puedan participar en esas procesiones, en esas escenificaciones, sin embargo, desde el dolor de su casa, de una cama, desde su enfermedad, allí están acompañando a Cristo crucificado. Y es Cristo crucificado quien le da sentido a nuestro propio dolor. ¿Quién de nosotros no tiene dolencias, problemas? Bueno, pues asume tus dolores, tus dolencias con Cristo en la cruz y verás que todo eso será fuente de vida para ti y para los demás. En otro momento dice el Papa Francisco: expreso mi voluntad de servir al Evangelio con amor renovado, ayudando a la Iglesia a ser cada vez más en Cristo y con Cristo la viña fecunda del Señor. Algunos se preguntan: ¿cuál es el programa del Papa? ¿Qué plan de acción tiene? Aquí lo dice de una forma muy sencilla: expreso mi voluntad de servir al Evangelio con amor renovado. No que no lo haya hecho, siempre lo ha hecho, dice con amor renovado. Y ayudando a que la Iglesia sea cada vez en Cristo y con Cristo la viña fecunda del Señor. Yo les decía anteayer que para mí lo más importante es Jesucristo. Y lo más importante para mí es que en la diócesis todos acepten a Jesús y vivamos como Jesús nos enseña, como hermanas y como hermanos. Que nos respetemos, que nos valoremos, que nos toleremos, que nos veamos como hermanas y como hermanos. Eso es la Iglesia, la fraternidad, la hermandad. Entonces yo lo que más deseo es también consagrar mi vida, ratificar mi disponibilidad para servir a Jesús en su Iglesia y para su Iglesia y para el bien de toda la humanidad. ¿Qué más nos dice el Papa, hermana? Como nos ha recordado tantas veces el Papa Benedicto XVI, es Cristo quien guía a la Iglesia por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo es el alma de la Iglesia con su fuerza vivificante y unificante. De muchos hace un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. No cedamos nunca al pensamiento, a esa amargura que el diablo nos ofrece cada día. No cedamos al pesimismo y al desaliento. Tenemos la firme certeza de que el Espíritu Santo da a la Iglesia
con su aliento poderoso, el valor de perseverar y también de buscar nuevos métodos de evangelización para llevar el Evangelio hasta los extremos confines de la tierra. Estas palabras del Papa también las encontramos fortalecidas en el texto de Hechos de los Apóstoles 1:8, donde nos dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta el confín del mundo. Serán mis testigos, nos dice esta palabra de Dios en los Hechos. Lo primero que les recomendó a las primeras comunidades cristianas: serán mis testigos. Otra imagen que nos pone el Papa en estas palabras de él es la imagen del cuerpo. El cuerpo tiene una relación con todos sus miembros que le da unidad en la pluralidad. Y cada parte del cuerpo tiene sus propias funciones. Cada parte del cuerpo son necesarios para cada uno, pero cada uno es diferente. Tienen diferentes funciones y aquí estamos todos y todos en este cuerpo de Dios. Están Papa, laicos, obispos, religiosos, sacerdotes, todos estamos formando este cuerpo de Dios. Por eso todos y todas somos iglesia. Formamos el cuerpo de Cristo con diferentes funciones, cada miembro, con diferentes funciones. Y nos dice como en este cuerpo, pues para nosotros la fuerza del Espíritu que nos vivifica y unifica en la armonía, como decíamos el lunes también, como el Espíritu es armonía, o sea, nos da esa comunión en la pluralidad. Y hoy nos alienta para seguir perseverando en esta misión de la Iglesia, de ser testigos, como decía el texto del Evangelio, dar testimonio de Jesús, de este Cristo crucificado, en todas partes donde nos movemos, donde trabajamos, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro ambiente de trabajo, ser testigos de Cristo resucitado. Yo resalto también esa frase que el Papa dice: no cedamos al pesimismo y al desaliento. Hay gente que cuando ve o escucha que en la iglesia hay fallas, se desalienta y dice: yo ya no soy de la iglesia, yo ya voy a cambiar de iglesia. Lamentablemente llega a otra iglesia y ve que pues hay problemas como en todas partes, porque todos somos seres humanos. En cualquier denominación religiosa, pues los pastores, los hermanos, las hermanas, pues al principio se esfuerzan mucho por aceptarte, por apapacharte, y está bien, hasta eso es muy bueno. Pero tarde que temprano, pues todos somos humanos. Las informaciones sobre la pederastia clerical han sido durísimas y que le han afectado a la iglesia, vaya que sí nos han afectado. Pero por ejemplo en otras partes también hay pederastas protestantes, pastores protestantes. En México, en todo el país, hay un sacerdote en la cárcel por problemas de pederastia, pero hay varios pastores protestantes en varias cárceles y de los cuales nadie sabe. Pero aunque esto sea verdad, eso no debe desalentarnos. Nuestra fe está centrada en Jesucristo. Los seres humanos somos solo mediaciones en tanto en cuanto servimos. Te pongo un ejemplo. Si tu papá o tu mamá fallan, no saben leer ni escribir, están atados al alcoholismo, tienen mal carácter, ¿ya por eso tú vas a dejar de ser miembro de la familia? No. Asume tu familia, con su historia, con su realidad, con sus virtudes y sus defectos. Eres hijo, hija de tu familia. Quizá no te gusta la forma de ser de tu papá, de tu mamá, pero si no fuera por ellos, no tendrías la vida, no tendrías lo que eres, no tendrías esta fe que tienes. Pues también en nuestra iglesia, no nos dejemos invadir por el pesimismo, por el desaliento. Las fallas son reales, son inocultables. Incluso en el papado del siglo XVI hubo cosas vergonzosísimas, tristísimas, pecados terribles. Entonces, aunque hoy en la curia romana hubiera lo que a veces se dice que corrupción y maldad, aunque fuera cierto,
eso no tiene que desalentarnos en nuestra fe. Y aquí está la madurez en la fe. Yo creo en Jesucristo y creo en esa iglesia a pesar de sus limitaciones, porque Cristo designó a su iglesia con hombres, con mujeres, pecadores, para seguir trayendo su misericordia. Y en este mismo sentido, en otra parte, el Papa dice, el Papa Francisco, la iglesia de hecho, al ser sin duda también una institución humana, histórica, con todo lo que conlleva, no tiene una naturaleza política, sino esencialmente espiritual. Es el pueblo de Dios, el santo pueblo de Dios que camina hacia el encuentro con Jesucristo. Solo poniéndose en esta perspectiva, se puede tener plenamente sentido sobre cómo actúa la Iglesia Católica. Esto es verdad. Lo decían los periodistas, porque muchas veces los periodistas resaltan cosas muy secundarias que no son tan esenciales y que a veces se demuestra que no saben nada de iglesia. Bueno, pues el Papa les dice, la iglesia es una institución humana, histórica, pero obviamente tras de ella está el pueblo santo de Dios. La iglesia no es solamente el Papa, los obispos y cardenales, la iglesia es todo el pueblo de Dios. Y si hay verdad en cuanto que sacerdotes o religiosas o obispos fallamos en algunas cosas, el pueblo santo de Dios es lo que predomina. ¿Cuántos de nuestros papás, de nuestros parientes, cuántos de nuestros catequistas, de nuestros diáconos, de nuestras religiosas que se están desgastando la vida en las comunidades? Es el pueblo santo de Dios. Y eso nos tiene que alentar en la esperanza, no desalentarnos en el pesimismo. ¿Qué más dice el Papa, hermana? Cristo es el pastor de la iglesia, pero su presencia en la historia pasa a través de la libertad de los hombres. Entre estos, uno viene elegido para servir como su vicario, sucesor del apóstol Pedro. Pero Cristo es el centro, no el sucesor de Pedro, es Cristo. Cristo es la referencia fundamental, el corazón de la iglesia. Sin él, Pedro y la iglesia no existirían ni tendrían razón de ser. Como ha dicho en varias ocasiones también Benedicto XVI, Cristo está presente y conduce a su iglesia. En todo lo que sucede, el protagonista es, en última instancia, el Espíritu Santo. Él ha inspirado la decisión de Benedicto XVI por el bien de la iglesia. Él ha dirigido en la oración y en la elección a los cardenales. Aquí nos vuelve a confirmar el Papa con esta imagen, otra imagen más de la iglesia, para irla comprendiendo y profundizando. Cristo es el pastor de la iglesia. Y lo vuelve a recalcar, es el pastor de la iglesia. Sin él no tendría sentido ni Pedro ni la iglesia. Es en Cristo y él se toma la imagen del pastor. El pastor y el rebaño, podríamos decir, en toda la iglesia. Cristo pastor que cuida a su iglesia, que defiende también a su iglesia y que es el corazón de ella misma, como ya lo dice el Papa Francisco, el centro es Cristo. También nosotros vemos que esta imagen que toma Jesús y que el Papa la retoma en su pastoreo es la de el pastor que corre el riesgo por buscar a la oveja perdida. Y en este momento de la historia de la iglesia, en este momento de la humanidad, el Papa corre el riesgo por buscar a los más pobres, a los más necesitados, a las necesidades vitales que tiene en este momento la humanidad. También nos dice el Evangelio que Jesús pastor da la vida por sus ovejas. En este contexto, en este momento, saber dar la vida por los demás es un riesgo. Y Jesús lo hizo. Jesús dio su vida para que todos los demás tengamos vida. Concluye esta frase, o estas frases el Papa, diciendo: es importante tomar en cuenta este horizonte interpretativo, esta hermenéutica significa esta interpretación correcta, para centrarse en el corazón de los acontecimientos de estos días, es decir, todo lo que fue la elección del Papa. Sigue diciendo, de aquí nace una invitación a conocer más y más la verdadera naturaleza de la Iglesia,
y también su camino en el mundo, con sus virtudes y sus pecados, y conocer las motivaciones espirituales que la guían y que son las más auténticas para entenderla. Concluye el Papa diciendo: la Iglesia existe para comunicar justamente esto, la verdad, la bondad y la belleza en persona, que es Jesucristo. Entonces la invitación que también les hacemos a ustedes, conocer más la Iglesia y sus motivaciones más espirituales. No falta gente que a veces manda mensajes: la Iglesia es muy rica, que vendan todo lo que tiene el Vaticano. Yo les digo, bueno, la Iglesia de San Cristóbal también es muy rica. Tenemos aquí muchas iglesias, vamos a vender. Yo voy a vender la catedral para dar de comer a los pobres. La catedral no es mía, no es del obispo. La catedral es bien nacional, es de todo el país, ni siquiera aquí de San Cristóbal. Lo mismo las iglesias todas, San Francisco, Santo Domingo, la Merced, etcétera, etcétera, son bienes de la comunidad. No podemos pensar que porque tenemos eso somos muy ricos, que hay muchas obras de arte, las hay, pero no son para vender, no son como una fuente de riqueza para nosotros. Entonces hay que entender bien a la Iglesia. Y por otra parte, entender bien a la Iglesia, que repito, no es solo el Papa y la jerarquía, sino también todo el pueblo santo de Dios. En esta Semana Santa, por ejemplo, los sacerdotes presiden diversas celebraciones, pero en los lugares donde no hay sacerdote lo hacen diáconos o catequistas o ministros o servidores o animadores. Esa es la Iglesia, esa es la Iglesia. A veces algunos se quedan solamente que la Iglesia es una cuestión meramente política, que está hablando de mucha política, porque solamente los medios retransmiten lo que nosotros decimos en las ruedas de prensa, que nos preguntan muchas cosas de incidencia social y política, pero no transmiten lo que decimos en el mensaje del Evangelio, porque eso pareciera que no es noticia, siendo que es una gran noticia. Entonces a veces se desfigura la percepción de qué es la Iglesia solo por lo que dicen los periódicos o la televisión. El Papa pues nos invita a conocer más a fondo qué es la Iglesia y sus motivaciones espirituales para poderla comprender. ¿Qué más dice el Papa, hermana? No puedo olvidar cuánto el concilio ha significado para el camino ecuménico. Me gusta recordar las palabras que el beato Juan XXIII pronunció en el memorable discurso de inauguración. La Iglesia Católica estima, por lo tanto, como un deber suyo el trabajar con toda actividad para que se realice el gran misterio de aquella unidad que con ardientísima plegaria pidió Jesús al Padre Celestial. Estando inminente su sacrificio, ella goza de una paz suavísima, sabiendo que está íntimamente unida a Cristo en estas oraciones. El Papa Francisco nos acentúa también aquí el camino ecuménico y lo refuerza con las palabras de Juan XXIII en el Concilio Vaticano II, que nos invita al camino ecuménico. Estamos en un momento en que debemos reforzar el ecumenismo. Y en este proceso nos lleva también a una mayor comunión. Quiero retomar aquí un texto también de nuestro sínodo que nos invita a esta comunión. Y dice lo siguiente en nuestro sínodo diocesano: la Iglesia de Cristo, y en particular nuestra Iglesia diocesana, es la comunidad de todos los creyentes, en la que individual y comunitariamente cada persona vive de la fe para su crecimiento, construcción y realización, y al mismo tiempo que aporta para el bien de la comunidad sus dones y carismas personales. Como desde nuestra fe es para nuestro crecimiento personal y poder construir esta iglesia de la que nos invita el Papa, una iglesia también abierta al ecumenismo y a la comunión. Y aquí todos tenemos esa responsabilidad porque todos somos iglesia. A todos nos invita Dios en esta Cuaresma a abrir el corazón para saber aceptar a los diferentes, los que piensan distinto a mí, a acoger en mi corazón como un primer paso. Los debo acoger a mi corazón
y después me llamarán a entrar en relación y en comunión con los diferentes, con los que no muy piensan conmigo o como yo, pero que tengo la invitación para crecer en mi fe y madurar en mi fe, de ir trabajando por hacer la comunión. En efecto, esta dimensión que llamamos ecuménica significa que estamos en la misma casa, que estamos en el mismo lugar. Esta dimensión no es para decir que todas las iglesias valen lo mismo, no. Como Iglesia Católica estamos conscientes de tener todos los medios que Jesús dejó para su iglesia. Los hermanos de otras religiones tienen varios medios, pero les faltan otros. Tienen el bautismo, la palabra de Dios, la fraternidad, la fe, pero les faltan muchos sacramentos, les falta la Eucaristía, les falta la jerarquía del Papa, que eso da unidad. Pero a nosotros no nos tiene que enorgullecernos esto, sino verlos como hermanos y buscar la fraternidad que Jesucristo pidió. Precisamente el Jueves Santo por la noche, Jesús le pedía al Padre: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Qué bonito sería que nos uniéramos todos, católicos y protestantes, en la confesión de Jesucristo y en el servicio a los demás. Pero qué triste es que nos estemos atacando unos contra otros, que sus emisoras de radio sean solo para atacarnos muchas veces. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Él quiere es que, como recalca el Papa Francisco, la Iglesia Católica es consciente de la importancia que tiene la promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. Y dice, quiero repetirlo, promoción de la amistad y del respeto entre hombres y mujeres de diferentes tradiciones religiosas. Pues que Dios nos conceda la Cuaresma, la Semana Santa, es vernos más unidos unos con otros. Y todo esto tiene sus fundamentos en varias citas bíblicas que ahora queremos compartir con ustedes. Una de ellas es Efesios capítulo 5, versículos 23, luego nos saltamos del 25 al 27. Efesios capítulo 5, si tienen su Biblia, Efesios capítulo 5, versículo 23, y luego versículos del 25 al 27, que dice: Cristo es cabeza de la iglesia, el Salvador del cuerpo. Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del agua en virtud de la palabra, y presentársela a sí mismo resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Es lo que Cristo quiere, que tú y yo, que somos su iglesia, ya no tengamos tantas manchas, tantas arrugas, tantas deficiencias, sino que cada día seamos más santos e inmaculados, que seamos una imagen resplandeciente del Señor, que el Señor no se avergüence de su iglesia, de ti y de mí que somos su iglesia. ¿Qué más nos dice la Santa Biblia, hermana? Ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros. Cristo le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Cristo es la cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llenó de todo en todo. Nos dice eso Efesios. Y sigue diciendo, Cristo. Esto quiere decir que no es plenitud, no es plena interpretación de la voluntad del Señor afirmar como alguno ha dicho: creo en Cristo, pero no creo en la iglesia. Cristo hoy está en su iglesia y es a través de ella como Cristo está con nosotros. Porque esa frase de Efesios 1, versículos 22 al 23, es una frase muy profunda. Dice, lo constituyó el Padre, cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y miren, la plenitud del que lo llena todo en todos. Es decir, su cuerpo, que es la iglesia, es la plenitud de Cristo. En griego es una palabra muy bonita, pleroma, el pleroma. Es decir, donde Cristo se manifiesta hoy en su realidad, en su integralidad, en su verdad. Por eso reitero lo que alguien a veces ha dicho: yo creo en Cristo, pero no creo en su iglesia. Pues qué fácil. Por eso yo decía que lo más fácil es creer en Dios. Creer en la iglesia es lo más difícil, pero es lo que Cristo nos dejó. Si Él no hubiera dejado hasta su iglesia, si hubiera dejado una iglesia de puros ángeles, pues sería muy fácil.
pero dejó esta iglesia que tú y yo somos pecadores, y es lo que hace más difícil precisamente nuestra fe. Pero San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 27 al 28, nos dice algo muy bonito. ¿Qué dice, hermana? Ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros, cada uno por su parte. Y así los puso Dios en la iglesia. Primero a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego el poder de hacer milagros, el don de curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. ¿Sí? ¿Qué nos significa esto? Que como en un cuerpo, ni todo es corazón ni todo son pulmones. Hay pies, hay manos, hay uñas, hay piernas, hay huesos, hay venas, y todo eso es el cuerpo. Lo mismo en la iglesia. No todos son obispos, ni papas, ni religiosas, ni sacerdotes, ni diáconos, ni catequistas. Hay muchísima gente que son como esas venas escondidas que no se ven y que llevan la vida por todas partes. Yo conozco a mucha gente que va visitando enfermos por todos lados y ni quien se entere de lo que hace. Yo conozco a varios que van aquí a Los Cerezos a visitar a los presos y nunca salen en la prensa. Nadie les hace publicidad. Yo conozco obispos que viven sumamente pobres y nadie los conoce. Ahora le está sorprendiendo que el Papa Francisco nos invita a hacer una iglesia pobre. Pues que vengan y que vean como muchas religiosas, la hermana José y sus hermanas, viven en la pobreza, de veras, en la austeridad, en la sencillez. Y no es por hacerles fama, pero es la verdad. Entonces, hay muchas formas de vivir en la iglesia. Hay otras gentes que tienen más recursos económicos, otros no. Nosotros cuando andamos en las comunidades y vemos a tanta gente santa y buena. Por ejemplo, estábamos la semana pasada en Guadalupe Pachilja, éramos 750 personas, y para darnos de comer, las 3 horas del día nos daban tortillas hechas a mano, con maíz auténtico, no maseca. Entonces era como un ejército de servidores para los demás. Esa es la iglesia, y nadie la saca en la prensa, nadie se entera. Entonces, esta es la iglesia, una gran variedad de miembros, de funciones y de servicios. Bien, pasemos ahora unos 10 minutos a la reflexión a la que les convocamos a ustedes, para que ustedes mismos nos ayudemos unos a otros. Esta reflexión no es solo del obispo y de la hermana José, es de todos. Participemos. 2 preguntas he pensado para este momento. Primero, ¿qué implica para ti creer en la iglesia? Porque es el tema de hoy, la fe en la iglesia. ¿Qué implica para ti creer en la iglesia? Repito, es fácil creer en Dios, pero creer en la iglesia es más difícil. Bueno, ¿qué implica para ti creer en la iglesia? Primera pregunta. Segunda, cosas muy concretas. Si ves fallas en la jerarquía y en los fieles de nuestra iglesia, ¿cuál es la actitud de fe que debes tener? Entonces, si ves fallas en la jerarquía y en los fieles, porque en la iglesia somos jerarquía y fieles, no solamente hay fallas en la jerarquía, esas las publicitan más, pero a veces hay fallas también en muchas personas de la iglesia. Si ves fallas en la jerarquía y en los fieles de nuestra iglesia, la pregunta, ¿cuál es la actitud de fe que debes tener? ¿Cuál es la actitud de fe que debes tener? Bien, manden sus respuestas en mensaje de texto al celular clave 967, número 101-2955 de esta emisora, 101-2955, o al correo electrónico radiotepeyac@live.com.mx, o también pueden mandar su opinión al chat de nuestra emisora www.radiotepeyac.com. Esperamos pues sus comentarios, sus mensajes.
Muchas gracias por sus mensajes que nos están empezando a llegar. Síganos mandando porque esperamos tener tiempo de responderlos. El primero dice, hermana: buenas noches, estoy en una comunidad y me gustaría que mis hermanos también escucharan lo que comentan aquí. ¿Es posible conseguir este audio? Es una pregunta que alguien nos hace. En efecto, Claudia, nuestra técnica en comunicación, está rehaciendo la página de la diócesis y esperamos que en próximos días ya puedan tener ustedes todos los programas de esta semana ahí en la página de la diócesis, que la puedan ustedes consultar. Así como están ahí las intervenciones, las reflexiones diarias de Monseñor Enrique, lo que escribe él los fines de semana, lo que yo escribo a mitad de semana, ahí en la página de la diócesis lo pueden ustedes encontrar. La página de la diócesis es muy sencilla, www.diocesisdesancristóbal.com.mx. Nos llegó otro mensaje que dice: soy de la diócesis de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Pertenecemos a la parroquia de Chacaltinanguis, Veracruz. Me gustan todos los programas. Gracias. A ver si es correcto lo que escribieron aquí de la parroquia Chacaltianguis. Si no es correcta, nos disculpan, pero así llegó escrito aquí. De la diócesis de San Andrés Tuxtla. Aprecio mucho a su señor obispo, Monseñor José Trinidad. En algunas ocasiones se han dado por ahí, dando algunos servicios también. No tanto de paseo o por andar allá junto a los llamados brujos, no, sino dando algunos servicios también. Pero muchas gracias por escucharnos desde allá y saludos a su familia, a sus comunidades y a toda su parroquia. Una persona que no dice su nombre dice: usted solo defiende la riqueza de la Iglesia. ¿Lo hace de manera deliberada, demostrando su posición? El Papa Francisco dice: Iglesia pobre y para los pobres. Gracias por mandarme su opinión, que me da la oportunidad de aclarar, quizá no me expliqué bien. Yo dije que efectivamente el Vaticano o nuestra diócesis San Cristóbal tiene pues muchas iglesias, y la iglesia con muchísimas obras de arte que si eso se calculara en dinero serían cantidades enormes. Pero eso no significa que la iglesia sea rica. Yo no estoy defendiendo la riqueza de la iglesia, ni de una manera deliberada ni no deliberada. Mi posición es igual que el Papa Francisco, igual que el Papa Benedicto, igual que el Papa Juan Pablo, etcétera. Una iglesia pobre, sencilla y en primer lugar para los pobres, pues es lo que Jesucristo nos enseñó con su ejemplo, siendo pobre y preocupándose fundamentalmente por los pobres. Pero lo que yo decía, que esas riquezas no se pueden vender, son patrimonio de la humanidad. Yo no puedo vender la catedral para hacerme yo mi propio patrimonio, para nada. Eso es un patrimonio de la comunidad y se hizo en otro tiempo. Si hoy la hiciéramos, quizás sería de otro estilo, pero aquí es la historia y tenemos que custodiar. Mi responsabilidad como obispo es custodiar esos bienes de la comunidad, pero no son propios. Por tanto, no estamos de acuerdo en que la iglesia sea rica, sino la iglesia debe ser servidora y sencilla y humilde. Princesa: hola, buenas noches. Les doy respuesta a la segunda pregunta. Al ver las fallas de los jerarcas y los fieles, mi posición es de no juzgar, porque Cristo nos dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Gracias, princesa, o a quien se hace denominar así. Efectivamente, nadie estamos libres de pecado. Todos tenemos nuestras responsabilidades. Entonces la posición, como dice princesa, es no juzgar. No juzgar. Jesús dice: no juzgues, no condenes. Con la misma medida con que midas, serás medido. Con la misma medida como tú perdones, serás perdonado. Si no perdonas, no serás perdonado. Pues que Dios nos ayude también a ver esta realidad humana, histórica de la Iglesia, con la fe de Jesucristo. El grupo de Nuestra Señora de Belén nos dice: la Iglesia somos todos, por lo tanto, debemos contribuir y todos trabajar, pues no solo debemos decir yo creo, sino que debemos tomar un compromiso con la Iglesia y que se refleje en nuestro ejemplo. Efectivamente, de eso se trata, de que todos somos conscientes de que la Iglesia somos todos y todos tenemos que asumir este trabajo de santificar, purificar a la Iglesia. Algunos se preguntan: ¿este Papa hará una reforma de la Iglesia? Pues la reforma ya empezó desde el Evangelio. Y ha habido épocas en la historia que ha habido, desde San Francisco, como otros grandes reformadores de la Iglesia.
Lutero, cuando empezó su trabajo, quería reformar a la Iglesia, no separarse de la Iglesia. Con el tiempo se separó. Pero la reforma es un proceso constante, no solo de la jerarquía, sino de jerarquía y fieles. Por tanto, de nosotros, de todos, depende el que la Iglesia sea más santa, más fiel a Jesucristo. Y eso depende de usted y de mí. Otro mensaje que vi, no tiene el nombre de la persona. Tener fe en Dios es fácil, como usted dice. Y tener fe en la Iglesia también, porque como dijo Jesús, por sus obras los conocerán. No solo defienda la riqueza, está mal eso. Gracias por la insistencia. Es decir, repito que quede claro, yo no defiendo que la Iglesia sea rica, sino estoy explicando que lo que se tiene no es una riqueza personal. Si ustedes ven la vida de los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos de nuestra diócesis, como de la mayoría de nuestra patria, de nuestra América Latina, es gente muy sencilla y tratamos de vivir sencillamente. Pero una cosa es que no podemos, repito, pensar que somos ricos porque tenemos la catedral, para nada. O Santo Domingo, que es una belleza extraordinaria. Los dominicos no son ricos por ello. Entonces no estamos defendiendo la riqueza, que es para nada. Otra persona nos dice, para mí creer en la Iglesia es creer a todos, más en los momentos difíciles como los que estamos pasando ahora, porque más en los momentos difíciles como los que estamos pasando ahora, porque somos una gran familia. Efectivamente, somos una gran familia y como toda familia hay pues virtudes y defectos. Ahora, momentos difíciles, pues sí, todos los momentos han sido difíciles, ha habido épocas mucho peores que esta. En tiempo de la persecución contra los primeros cristianos fue muchísimo peor que ahora. Claro, ahora llega otra persecución por los medios de comunicación, que también llega y duele muchísimo. Pero pues tenemos que mantenernos siempre firmes en nuestra fe. La comunidad de Nuestra Señora de Belén, en cuanto a la segunda pregunta, con mucha caridad hablar con ellos, pues todos somos iglesia, y si tenemos cimentada nuestra fe en Jesucristo, no nos pueden afectar la actitud de un ser humano, ni perder la fe por ellos, pues la fe la tenemos puesta en Jesucristo y pedir a Él, a Dios Padre. Efectivamente, si nuestra fe está cimentada en Jesucristo, pero que con caridad tratar a quienes fallamos. Así como ustedes me llaman con estos mensajes para precisar lo que yo muchísimo, con caridad hablar unos con otros, no para ofendernos, pero sí para ayudarnos a vivir con mayor fidelidad el Evangelio. Alguien también nos llamó, dice, le pedimos oración por nuestra comunidad Benito Juárez. No sé a qué municipio pertenezca, pero desde aquí nuestra oración. Y por razones del tiempo vamos ya concluyendo nuestro programa. Le pedimos a la hermana José que nos haga una oración para concluir nuestro programa. Quisiera terminar en este momento, en un rato, de abrir nuestro corazón al silencio interior y, guiados por nuestra Madre María, Madre de la Iglesia, suplicarle a Jesús que esta noche se quede con nosotros, como le suplicaron los discípulos de Emaús. Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya declina. Quédate con nosotros, Señor, cuando en torno a nuestra fe católica surgen las nieblas de la duda, del cansancio o de la dificultad. Tú, que eres la verdad misma, como revelador del Padre, ilumina a nuestras mentes con tu palabra, fortalece nuestros corazones y ayúdanos a comprometernos a construir esta iglesia nueva de los pobres, para los pobres, pero que con mis acciones, con mis palabras, pueda construir esta iglesia. Gracias por esta noche y, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor.
Acaba de llegar otro mensaje que dice: yo creo que es un compromiso personal. Lo importante es lo que yo haga. Si todos empezamos a corregirnos, la iglesia cambia. Cada quien da cuentas y la mejor manera de evangelizar es con el ejemplo, aunque es difícil. Muy bien, muy buena respuesta. Les agradecemos habernos acompañado estas noches de lunes hasta este día, este viernes, en estas pláticas cuaresmales que hemos llevado a cabo con ustedes. Este programa ya se cierra aquí, ya no vendrá sino hasta Dios mediante el año próximo. Pero yo tengo mi programa de todos los lunes de 6 a 7 de la tarde sobre el año de la fe. Les invito a que a partir del próximo lunes nos sintonicemos por esta emisora, de 6 a 7 de la tarde en el año de la fe. Que el Señor nos bendiga y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias por su atención y que tengan una buena noche.